Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Es un gusto para mí tenerte en un episodio más de Diosidencias. Hoy tengo una invitada que es originaria de Chiapas, actualmente vive en Canadá y ella es ilustradora digital. Tenemos de invitada a Ailén. Hola Ailén, ¿cómo estás? Bienvenida a Diosidencias. Hola, muchas gracias Chris por haberme invitado a estar con ustedes en este nuevo episodio. Y bueno, pues voy a contar una de las experiencias. Yo podría contar muchísimas, pero en esta ocasión les contaré solamente una que siento que me ha impactado demasiado y pues que no hay manera de explicarlo, ¿no? Sin duda no fue para nada una coincidencia, sino más bien una diosidencia. Bueno, pues era el año 2021 más o menos, cuando estábamos en pandemia y yo había viajado a Estados Unidos. Me hospedaba con una pareja en el estado de Minnesota. Yo estaba de paso ahí nada más, quiero resaltar. Era un día lunes, alrededor de las 7 de la mañana. Yo había quedado de acompañar a esta pareja a hacer unas diligencias y antes de que yo saliera, como 5 minutos antes más o menos, bajando las escaleras, me tropiezo y me caigo. Yo, Chris, jamás me caigo. Soy muy, muy cuidadosa en donde piso, en donde voy, siempre viendo mis pasos, ¿no? Entonces esto para mí fue muy extraño. Al parecer me sobraron escalones y salí volando. Aterricé hasta la cocina. Me levanté sobándome la rodilla porque me la había lastimado, pero me estaba riendo porque dije, pues, ¿por qué me caí? ¿Por qué no vi esos escalones? Entonces, cuando me levanto, me doy la vuelta, me empieza a intensificar el dolor en la rodilla. Al momento siguiente, escuché una vocecita en mi cabeza que me decía, no salgas de la casa, quédate. Recuerdo ese momento tan claramente porque al instante yo dije, ¿cómo? ¿Por qué no puedo salir? Yo ya quedé con estas personas de ir y no puedo decirles que no voy a ir a último minuto. Pero me quedó eso en la cabeza y estaba con que voy o no voy. Estuve a punto de cancelar, pero finalmente salí y me monté en el coche, pues ya me estaban esperando las personas. Cuando yo me subo al coche, empiezo a textear con mi mamá, pues contándole de la caída que yo había tenido. Se me hizo muy gracioso y dije, se lo voy a compartir a mi mamá y estábamos platicando. Pero en ese momento yo cometí un grave error y que es muy importante cuando uno se sube a un carro, que es ponerse el cinturón de seguridad. Yo como estaba distraída, se me olvidó, no me acordé y en esos países, por ejemplo en Estados Unidos y aquí también en Canadá, es necesario que tú te pongas el cinturón de seguridad aunque vaya uno atrás. Cuando nosotros íbamos avanzando en el carro, yo seguía en el celular, texteando con mi mamá. No llevamos ni 10 minutos en el carro cuando escucho el claxon de la persona con la que yo iba y yo volteo a mirar y veo que una Jeep viene hacia nosotros del lado izquierdo. Era una avenida muy grande y justo estábamos por pasar el semáforo. Yo levanto la mirada y veo también el semáforo que está en verde para nosotros. Entonces dije, la persona se tiene que parar porque nosotros tenemos la preferencia. Entonces, pues yo deduje eso y seguí en el celular. Cuando menos lo esperaba, nos golpea del lado izquierdo, yo iba en el derecho, y nos avienta hacia el otro lado donde están los demás carros parados esperando el semáforo en verde. Entonces nos avienta hacia los carros de allá y chocamos con el otro carro de frente. Yo perdí el conocimiento, no sé cuántos segundos o minutos, no sé, pero de repente empiezo a oler un olor muy desagradable.
que después me dijeron que creo que es lo que traen las bolsas de aire, que se habían explotado en el momento. Y yo empecé a entrar en pánico porque las personas con las que yo iba, la pareja, no decían nada, no se movían. Y yo dije, ay no, si estas personas ya no respiran, yo no sé qué voy a hacer. Y empecé a entrar en pánico, empecé a llorar, empecé a exaltarme. Y una señora después se bajó de su auto y vino hacia nosotros y nos preguntó si estábamos bien. Yo le dije que no me podía mover. Todas las ventanas estaban quebradas, había vidrios por todas partes, habían pedazos del otro carro que habían entrado al de nosotros. Era algo caótico. Yo nunca en mi vida había tenido un accidente, gracias a Dios. Pero esa vez yo estaba aterrorizada, no sabía lo que era eso. Entonces, después, cuando ya las personas, la pareja empieza a reaccionar, me da un poco más calma, porque digo, bueno, todavía respiran. Me empiezan a preguntar que si estoy bien. Yo le digo sí, pero no me puedo mover. La espalda me dolía demasiado. La cabeza yo me había golpeado. Ellos traían como un tipo máquina, no sé si era una secadora, no me acuerdo qué llevaban, pero era algo grande, con lo cual yo me golpeé la cabeza y pensé que me la había abierto. Yo me tocaba y decía, no tengo abierto. Tenía lastimadas las manos y la espalda. Entonces llegó la policía, la señora, la que se bajó del otro coche, ella habló a la policía y la policía vino. Y lo primero que me preguntaron pues fue, ¿están bien? ¿Cómo están? No, pues sí. Y la segunda pregunta que me hicieron, ¿cuál fue? ¿Traías el cinto de seguridad? Y yo, pues no me gusta mentir. Yo dije, no lo traía. Entonces, con las personas que iba, se me quedaron viendo como, ¿por qué dijiste eso? Yo dije, bueno, pues es la verdad, yo no lo traía. Entonces llegó la ambulancia, me sacaron entre 2 personas porque realmente yo no me podía mover. Yo dije, me fracturé la espalda. Ya anteriormente yo había tenido problemas de la espalda por caídas y se me habían desalineado los discos de la columna. Entonces dije, no, ya aquí fue. Pero pues me llevaron al hospital a revisar, me hicieron rayos X, me tuvieron ahí un par de horas en lo que me estaban haciendo todos estos estudios y gracias a Dios y al cielo que no me fracturé absolutamente nada. Simplemente era el dolor intenso que yo tenía en la espalda y en la cabeza. Eran solo golpes. Pero esto no termina aquí. Si bien ya dije que ese día era lunes, el sábado anterior yo tuve un sueño. En ese sueño, que nunca se me va a olvidar, yo estaba en un tipo de conferencia al aire libre. Estábamos como debajo de una carpa plástica y había mucha gente. Cuando alguien grita fuertemente, ¡cuidado! Y yo volteo hacia la izquierda y veo algo blanco que viene en dirección a mí. Yo digo, ¿qué es eso? Y me empiezo a concentrar y digo, ¿qué es eso blanco que viene volando? Cuando logro captar que era un huevo de gallina, un huevo blanco. Y yo decía, ¿por qué un huevo está volando? ¿Quién aventaría un huevo? Y en lo que yo estaba pensando eso, pues el huevo me golpeó. Me golpeó en la cabeza y yo me caigo de la silla y empiezo a sangrar, pero a sangrar demasiado. Y yo nada más me acuerdo que estando en el suelo, venían demasiadas personas corriendo y preguntando si estaba bien y perdí el conocimiento. Yo me levanto, me despierto de ese sueño y yo estaba llorando, pero llorando así, de esas veces que no puedes contenerte. Y yo dije, ¿pero por qué estoy llorando? Si es un simple sueño y era un simple huevo, ¿por qué? No sé, se me hizo tan extraño. Después, reflexionando y juntando todos estos sucesos, puedo decir que fue un conjunto de diosidencias donde Dios me estaba advirtiendo y avisando de lo que podía pasarme. A veces estamos tan centrados en nuestra vida, en el trabajo, en los problemas, que se nos olvida escuchar la voz de Dios. Yo en ese momento
la verdad que ni siquiera pensé que Dios era el que me estaba hablando. Simplemente dije, ¿será la conciencia o será yo qué sé? O tal vez no quería ir con ellos. No me acuerdo. Pero se me viene a la mente la historia de Samuel, del niño Samuel, que la podemos encontrar en 1 Samuel 3:9, cuando no podía distinguir esa voz que le hablaba, hasta que el sacerdote Elí le dijo que era Dios quien le estaba hablando. Y le dijo, cuando esa voz te vuelva a hablar de nuevo, tú vas a decir, habla Señor, que tu siervo oye. Así deberíamos cada uno de nosotros estar en sintonía con Dios y reconocer su voz. Y regresando un poco a la historia, los días de la recuperación fueron duros. Fueron como 3 días que yo no me podía mover para nada. Estaba totalmente sola en la casa porque pues la pareja tenía que trabajar y todo el día se la pasaba afuera. Yo me arrastraba al baño porque ni siquiera la sábana con la que yo me tapaba podía tomar, podía agarrar, no podía hacer absolutamente nada. Y yo lloraba del dolor. Yo decía, ay Señor, pero en los estudios dice que yo no tengo nada, pero me duele muchísimo. ¿Por qué me duele? Cuando yo me vi la espalda tenía un círculo, justo en medio de la columna yo tenía un círculo. Y decía, ¿cómo es que me llegué a golpear la espalda si el cinto yo no lo llevaba y no estaba desajustado, la máquina no cabía detrás de mí? Bueno, te pones a recordar la escena, pero por más que la quieres estudiar, no puedes porque todo pasa en segundos, no te das cuenta de las cosas que pasan porque es un segundo y se te va todo. Esa cicatriz me duró mucho tiempo, pero después de estos 3 días en los que yo estuve en cama, después de eso yo ya no sentía ningún dolor. Yo, por las caídas que tuve años atrás, la espalda siempre me molestaba, siempre tenía yo dolor al caminar, al acostarme, al estar sentada. Por mucho tiempo tuve ese dolor. Después de ese accidente se me quitó totalmente ese dolor. Yo decía, yo creo que el Señor sabe que yo jamás voy a ir al hospital a checarme mi espalda por ese dolor. Yo creo que me pasó ese accidente y te pones a pensar 1000 cosas, 1000 posibilidades, pero Dios siempre tiene un plan para cada cosa, aunque en el momento sea difícil, Dios siempre está planeando y trabajando en ello. Hasta en el más mínimo detalle, Dios está ahí y nos demuestra que nos ama. Dios es grande, es maravilloso. Y aunque estemos de paso en este mundo o en cualquier lugar, Él siempre cuidará de nosotros, porque somos sus hijos. Y pues bueno, Cris, esta es mi pequeña diosidencia que puedo compartir en este episodio. Espero que lo puedan escuchar y también se puedan asombrar cómo es que todas estas cosas son una acumulación de diosidencias y no de coincidencias. Interesante, pues todo lo que te tocó vivir, ¿no? Cómo habían ciertas coincidencias en sueños, ¿no? Muchos pueden decir, no, es que es alguna otra cosa, fue una coincidencia, fue la imaginación, pero sabemos que siempre hay un Dios que quiere cuidarnos, quiere protegernos, pero nosotros cerramos los oídos y nos ponemos un poquito necios pues a la voz de Dios. No quiero decir que ese es tu caso, siempre pasa todo por algo, porque al final tú puedes reflexionar ahorita y puedes estar atenta más a esas señales, a esas vocecitas, y también a sacar un aprendizaje, ¿no? Desde ponerte el cinturón, creo que es algo que ya no se te olvida después de eso, hasta poder ser un poquito más cuidadosa con las diferentes cosas o aspectos ahí en la vida, tanto al caminar, que no te vayas a volver a caer, ese tipo de cuestiones cuando manejas, me imagino, cuando te subes a un carro vas pues un poquito más prevenida para poder estar pues preparada por cualquier situación. Y no sé si para ir terminando quieras agregar alguna frase, algún versículo o alguna reflexión cortita que nos quedemos con este episodio. Bueno, pues podría ajustar o añadir que debemos escuchar la voz de Dios y debemos aprender a saber
la voz. Debemos aprender a escuchar a Dios. Las coincidencias no existen. Dios es el que existe y que hace posible a lo que nosotros llamamos diosidencias. Todo tiene su plan y todos tenemos un plan y Dios lo ha dispuesto para cada uno de nosotros. Aún en las dificultades, aunque tú no lo veas, Dios está trabajando. Muchas gracias, qué bonita reflexión. Y sí, aún en las dificultades y en esos momentos que Él guarda silencio, es porque Él está pues perfeccionando todo para nosotros o mejorando el camino, ¿no? Para que podamos pues recibir esas bendiciones y poder cumplir esos propósitos. Muchas gracias por esta historia, por esta linda reflexión. Y así como Ailén, a ti te invito a que nos escuchas, que puedas seguir el podcast. Estamos en diosidencias.podcast y también no olvides seguirnos en la plataforma que nos estás escuchando y también calificarnos, porque eso ayuda a que más personas puedan descubrir este lindo proyecto y también se puedan inspirar con estas historias que parecen casualidades, pero sabemos que no son, porque hay alguien al control de todo y que no juega al azar. Bueno, Ailén, muchísimas gracias por este espacio, por tu tiempo. Siempre vas a ser bienvenida en Diosidencias cuando te acuerdes o que quieras compartir alguna otra historia. Siempre el micrófono va a estar abierto para que tú puedas venir y compartirnos más de tus diosidencias. Te mando un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.